Teniendo en cuenta que hay que hacer el bien en el momento oportuno, en el lugar oportuno, pero de la forma correcta. ¿Qué será hacer las cosas de la forma correcta? Nosotros tenemos un problema gravísimo, la naturaleza humana, o sea, y aquí, si quieren después levantar la mano, si es que no le ha pasado, entonces está mentira. A todos nos pasa. Nosotros peleamos con Dios y le llevamos la contraria a Dios, aún sabiendo, porque estamos hablando no de una persona que apenas empezó a dar sus primeros pasitos, tiene unos mesecitos de estar leyendo la Biblia, de pronto congregándose. No estamos hablando de esa persona, estamos hablando de aquella persona que ya ha estudiado la Biblia, que ya conoce los textos, no que la sepa la Biblia, sobre todo que ya la está practicando. Porque mientras una persona no practique la Biblia, no tiene nada que ver con Dios. No medita esa persona. Personas que afanadas, esto qué significa esto y esto, pero cuando le ve la vida no está aplicando la palabra, entonces no está aprendiendo de la vida. Y algún día, pues, pero cuando una persona empieza a aplicar la palabra de Dios, uno sabe que ya está naciendo de nuevo. Ha nacido de nuevo. Pero mientras no quiera aplicar la palabra. Pero entonces, eso también nos exige que lo hagamos. Pero tenemos ese problema. Peleamos con Dios y nos creemos más sabios que Dios. Mira este texto. Vamos a buscarlo, por favor. Hechos 5:39. Si Dios dice que es así, no se ponga a buscar otra cosa porque es así, punto. No hacerlo nos hace enfrentarnos contra Dios. Cuando nosotros tenemos a alguien que somos autoridad para esa persona y le decimos, haga esto, hay que hacerlo así, y la otra persona dice que no, ¿qué está haciendo? Enfrentándose, confrontando, llevando la contraria, oponiéndose. Y nos encontramos entonces luchando contra Dios. ¿Qué tan bueno será eso? ¿Será que podemos ganarle a Dios? ¿Será que de pronto Dios dice, bueno, si usted tiene razón, ve que me equivoqué? Él no se equivoca. Es lo que dice, bueno, hágalo así, mire a ver usted cómo lo resuelve después. Sea Dios verás el horror. Siempre. Mira este otro texto, Romanos 9:20. Mire lo importante de este texto. Estamos altercando contra Dios porque no me gusta como me veo en el espejo. Yo quería los ojos de este color, el pelo de esta forma, la estatura de tal otra. Y mire lo que está pasando en la gente que está diciendo que Dios se equivocó. Porque cuando yo digo que yo estoy mal hecha, estoy diciendo que Dios se equivocó. No. Él sabía que con la estatura que me dio era suficiente. Y sí que lo sé hoy. No necesitaba más. Porque mis piernas dan al piso. No me puedo parar en el piso. Tengo todo. Le doy gracias al Señor porque en ese sentido no he peleado con Dios. Estoy gordita, eso no es problema de Dios, es mío. Es más, no me gusta ser flaquita. No. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues la mayoría de la gente tiene ese problema. Hablando más de la parte física. Pero vivimos peleando porque no me dio esto, porque no me hizo aquello, porque me permitió que me pasara aquí. Bueno, y es una pelea. Incluso la gente deja de buscar a Dios correctamente por eso. Porque nos ponemos a pelear con Dios y eso es terrible. Si pelear entre nosotros es difícil, es malo, ¿qué tal pelear contra Dios? Yo no digo ni que sí ni que no, porque es problema de cada uno lo de las cirugías que se están haciendo hombres y mujeres, porque me impacta que ahora los hombres se están poniendo músculos y pectorales y
chocolatinas derretidas. Y metidos en unos problemas, yo a veces veo unos programas desbaratados totalmente, derretidos por dentro, infectados, muertos. Algunos se mueren por andar haciendo lo que no le toca, por estar diciéndole, Dios, ¿sabes qué? Yo así no me quiero, yo me quiero así, lo voy a hacer porque ahora tú me provees eso. ¿Será que Dios provee, que se ponga cosas que no necesita? Una cosa muy distinta es que tenga un accidente, que me pase algo, por ejemplo, le rompió la nariz y pues eso es otra cosa, pero por vanidad. Y luego, por ejemplo, el caso de mujeres 50 años de edad, con hijos ya casados, con nietos, con el marido ya viejito también y haciendo esas cosas. Bueno, para altercar con Dios. Para altercar con Dios. Tengamos mucho cuidado y vamos a ver un ejemplo de un personaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. ¿Quién era Naamán? Profeta. El ejército. Era un militar de alto rango extranjero, que no era israelita. Este hombre tenía lepra. Y sabemos qué significaba en esos tiempos la lepra, ¿cierto? Pero este hombre era un hombre que el rey de su nación lo quería mucho y había hecho cosas bien dentro de su trabajo, pero tenía lepra. La lepra en ese momento, pues, una era muerte, o sea, muerte segura, era un cáncer hoy, seguramente que no tiene que ser muerte, pero me refiero que era tan fuerte el impacto, porque en ese momento pues no había tratamientos. La otra cosa es que esa persona era aislada porque la lepra es contagiosa, muy contagiosa. Entonces la persona la aislaban y hasta que se moría sola por allá. Terrible. Pero, señor. Sí, exacto. Y eso que era la disciplina de 7 días. Pero esto era el resto de la vida. Bien, este hombre le cuenta a una empleada que había sido llevada esclava, una israelita había sido llevada esclava a la casa de él. Y ella le dice a la señora, la esposa de Naamán, y le dice que allá en Israel hay un varón de Dios, que Dios lo usa grandemente, que seguramente si va allá puede ser sano. Y la esposa le cuenta a él y él se prepara y se va y llega a donde está él. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué hizo Naamán? A ver, ¿por qué se molestó? Porque el río le parecía malo. O sea, lo que pasa es que lo que quería era que el profeta saliera, hiciera una cosa extraña, Ese fue el enojo. pusiera las manos y una vez ya saliera. O sea, como algo espectacular quería. Y lo mandaba a bañar. Venga, él quería que él le pusiera, saliera y lo hiciera la venia. Claro, como era militar, ¿no? Tenía ese concepto de que él era gran cosa, por eso. Entonces, pero Eliseo ni siquiera salió. Eso es lo que yo creo que Pablo, claro, ni siquiera salió. Dígale que haga eso. Entonces él, pues se enojó mucho, pero las cosas que él dijo es que si él tenía mejores ríos allá, y si acaso haciendo eso allá no se va a sanar. Pero su equipo, mire, cuando uno tiene un buen equipo que lo rodea, su equipo de trabajo le dice, bueno, y si él le dijera que hiciera algo extraordinario, no lo haría. Y él se queda como pensando, y dice, pues sí, hágale caso, ¿para qué me pone a decir que no? Y se metió 10 veces, 7, y si se hubiera metido 5,
No, tampoco. Porque la última vez que se metió fue que le limpió la piel. Eso hacemos nosotros. Nosotros demoramos la bendición, la retrasamos, la mochamos. Porque no hacemos la tarea como dice Dios, es como dice Dios. Siempre está poniéndole, pero no. ¿Por qué tengo que ir todos los domingos? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que pedir perdón? Si quien me dijo fue... Y vivimos en esa lucha, esa pelea. Incluso hay gente que, si uno pudiera mirarle la cabeza, pues Dios que la ve, ¿no? Tiene una pelea todo el día, enmarañada. Por eso se le olvida lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer a tiempo no lo hace, se le pasó, le quedó mal hecho, ni siquiera lo hizo, pelea con todo el mundo. ¿Qué tiene en la cabeza? Esa persona que es peleonera tiene la cabeza clara, con toda la seguridad. No es centrada, porque sabemos que tenemos que controlar nuestras emociones, ser centrados y no andar llevándole la contraria a Dios. Cuando un hijo le lleva la contraria a los papás, ¿a quién le está llevando la contraria? A Dios. Porque Dios manda que los hijos obedezcan a los padres. Ahora que obedezcan todo lo malo, lo bueno. Pero también hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona le desobedece a su jefe o a su maestro, ¿a quién le está desobedeciendo? A Dios, porque Él dice que nosotros debemos respetar la autoridad, cualquiera que sea. Lo que sea. Mire, una cosa sencilla, hay que respetar el semáforo, esto debe ser el semáforo, ¿sí o no? Y no obedecerle, ¿qué resulta? Muerte, un accidente, una tragedia, un problema, no. Por algo tan sencillo que era esperar los segundos o el minuto que hay que esperar. Entonces, aquí vemos a un hombre que le gustaba mandar, que le gustaba que le obedecieran, que exigía, porque ¿cómo sería el que sería? Estaba bravo con Eliseo, que ni siquiera lo había visto, estaba pidiendo que le rindieran homenaje, porque él estaba acostumbrado a eso, pero él pensó que todos iban a rendir pleitesía, y uno de los problemas pues que él tenía era eso, el orgullo, la altivez. Cuando nosotros no obedecemos a Dios somos altivos. ¿Y qué dice Dios de los altivos? Nos mira de lejos. Ya por allá como que pues, no lo veo. Imagínense. Cuando lo que nosotros tenemos que buscar es estar lo más cerca de Dios, lo más cerca de sus ojos, lo más cerca de su amor, de su corazón, de sus afectos. Todos tenemos personas que queremos tener sus afectos, o sea, ser cercanos a sus afectos. Muchas personas queremos eso de las personas, ¿cierto? Y cuando no logramos estar cerca de esa persona que queremos, ya sea la tía, la abuela o la amiga, ¿qué sea? Entonces nos sentimos como que falla. Pero ¿qué tal si lo que realmente queremos es estar cerca de Dios, de los afectos de Dios? Ahí es donde tenemos que buscar de verdad estar cerca de los afectos de Dios. Porque si no tenemos los afectos de Dios, estamos en peligro, en riesgo. Y si tenemos los afectos de Dios, pues Dios pondrá los afectos en las personas que queremos que tengan afecto con nosotros. Y si no lo tiene, pues no pasa nada, porque tenemos el amor más grande, que es el de Dios. Cuando nosotros buscamos el afecto de Dios, no nos sentimos solos, no nos sentimos abandonados. El enemigo trabaja mucho en el corazón de las personas para que se sientan solas y abandonadas, sobre todo los fines de semana. Con las personas que trabajo en esa línea de ayudarlos a que se salgan de la depresión y de la soledad y de la consecuencia que estén pasando, la situación que estén pasando, casi siempre el día con que más me llaman es el sábado, el domingo y el lunes festivo, pero sobre todo el sábado. Y yo les digo, es que como llega fin de semana,
en la semana está trabajando, ocupado, no está pensando, pero ya el sábado, el domingo, y si el lunes es festivo, entra en crisis, porque el enemigo quiere que se ponga a hacer otra cosa. Pero si yo lo que hago es buscar el afecto de Dios, no, se lo digo pues por mucha experiencia, muchos años, porque yo vivo sola con Dios, y nunca me siento sola, ni abandonada, ni despreciada, ni nada. Porque si de pronto hay alguien que me desprecia, se lo pierde. Entonces, no importa, porque yo tengo el afecto más precioso, que es el de Dios. Pero por estar buscando afecto por fuera, de que no tiene para dar, ese es el problema. La gente no tiene para dar. No tiene afecto. Cuando uno empieza a mirar a esa persona que tiene tantas dificultades para amar, para respetar, y le mira a uno la historia de la vida, uno dice que la historia de uno es más terrible, pero la de ellos es peor. Entonces es un proceso, pero nosotros que estamos en el camino con Dios tenemos que dar el paso de soltar todo eso, dejar todo lo que nos pasó, lo que nos hicieron, lo que no nos hicieron, lo que no hicimos, porque ya fue. Pero hoy tenemos la oportunidad de preparar lo que sigue de la mano de Dios, porque ahora sí lo sabemos, ahora sí sabemos el cómo. Este hombre, ¿en dónde tenía que bañarse? ¿En dónde tenía que lavar? Nadie que se lavara, nada menos. ¿A dónde? En el río Jordán. Y si hubiese dicho, no, pues entonces me voy y lo hago allá. Era ahí y en ese día. Entonces, ¿por qué sabiendo eso? Sabiendo que Dios tiene preparada la bendición. Mira la bendición que le tenía a Dios. Ser sano. Eso es algo que no tiene precio. Cuando uno se sana de lo que sea, grave o no tan grave, eso no tiene precio. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender, disponernos para lograrlo, para que se den las cosas de esa manera. Ahora vamos a mirar otro ejemplo que está en Lucas 5, del 4 al 5. ¿Aquí quién está hablando? ¿Aquí de quién están hablando? Nada menos que don Pedrito, don Simón Pedro. Maestro, toda la noche, yo soy experto, mi vida la he pasado pescando toda la noche y a esta hora no voy a pescar. Pero bueno, tocó, vamos a probar, voy a probarle que no funciona. Voy a probarle que es que pescado no hay. Tiene la razón. Voy a probarle que tiene la razón. ¿Y qué pasó? Ya conocemos el resultado. ¿Quién tenía la razón? Jesús. Entonces siempre Dios tiene la razón. No nos pongamos a quitarle ni a ponerle nada. Por favor, concentrémonos en eso, concienticémonos. Es que no nos ha quedado grande, por eso todavía tenemos tantas deficiencias alrededor. Muchas cosas no se han dado, no se han solucionado, porque todavía le ponemos peros a Dios. Pero miren este otro pero. Evangelio de Juan, capítulo 13, del 5 al 9. Pedro, o sea, él amaba a Jesús, tenía claro quién era, ¿no? No, voy a lavar los pies, no. Y Jesús le dijo, ¿cómo que no? Déjese lavar los pies y después lo va a entender. Dice, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Ahí sí se pellizcó Pedro. No hace caso. Sí, si usted no hace caso, pues se pierde que esté conmigo en la eternidad, imagínense. Y desde ya, porque ya estaba andando con él, ya estaba llamado para el ministerio de la apertura de la obra de Dios en la tierra. Entonces, pero Pedro, habiendo visto, porque aquí ya estaban casi al final de la etapa en que Jesús estaba en la tierra, Pedro ya había visto, ya había conocido, pero no había aprendido.
que somos tantos. Por eso no aprendemos, porque no practicamos, porque no ejercitamos, porque perdemos de vista. Y Dios quiere que nosotros hagamos la tarea toda. Hagamos bien lo que hay que hacer bien en el momento y de la forma. Debemos moldear. ¿Cómo? Debemos moldear. Dejémonos moldear por Dios. Es que tenemos muchas mañas. Nosotros nos hemos deteriorado el diseño divino porque Dios nos diseñó para que le obedeciéramos, para que le creyéramos, para que lo amáramos. Miramos a esos niños que están acá. Así fuimos nosotros. Pero miren lo que nos convertimos en el proceso. Pero tenemos que volver allá. ¿Qué dice la palabra de los niños? ¿Qué tenemos que ser? Y el que no es como un niño no hereda el reino de Dios. ¿Cómo les parece ese pedacito? Tenemos que volver. Ese ser niño es que tengamos la capacidad de creer. Los niños son muy crédulos. Ese es el peligro que ellos tienen en este mundo si no los cuidamos bien. Porque todo lo que les dicen les parece que es cierto. Y hacen todas las locuras que el enemigo los pone a hacer. Por eso hay que darle muy buenas bases espirituales. No dejarlos contaminar. Pero también ellos creen todo lo que se les dice y obedecen. Estamos en tiempos donde difícilmente obedecen, porque en mis tiempos era: Rosalba, traigan eso. Sí, señora. Y se me dice que eso no había momento de nada. Por ejemplo, tú ves uno lejos, de pronto le empuñaban. Sí o sí. Sí o sí. Y eso no era como ahora, que porque voy a quitar el celular, lo voy a castigar. Le voy a castigar y no le dejo ver la televisión, pero le dejo el celular. Ahora el castigo es, lo antes era, no lo dejo salir a la calle. Ahora entonces lo saco a la fiesta, lo voy a castigar con eso. Porque ahora se cambiaron las cosas. Pero mire que el asunto está en que nosotros tenemos que ser conscientes, responsables de obedecer. Si Dios dice hágalo así, lo hagan así. La gente dice no, pues yo sé que es así, pero a mí también me parece que de esta manera. Por favor, es más sabio que Dios. Conocemos. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Eso la tenemos clara. Entonces, ¿por qué no lo hacemos completo? Hágalo completo todo. Y eso que más le cuesta trabajo, esfuércese y hágalo. Cúmplale a Dios en el mínimo detalle. Cuando uno le cumple a Dios en el mínimo detalle, le digo a mis hermanos, por experiencia, y los hermanos que me conocen de cerca saben que es así, que Dios hace cosas extraordinarias. Entonces Dios tiene la bendición, Dios tiene todo listo, pero como a nosotros nos toca hacer es otra parte. Él hace una y nosotros hacemos la otra. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no hago la mía, Dios no hace. ¿Y cuánto perdemos? Mira un ejemplo sencillo. Nos enfermamos, todos estamos expuestos a enfermarnos y en estos tiempos por mayor razón, porque todo está contaminado. La comida, el aire, el agua, todo. Pero no se hace el tratamiento. Y tiene cómo hacer su tratamiento. Tiene el medicamento, tiene lo que sea. Ay, otra vez tomando pastillas. Ay, no, otra vez ir al médico. Ay, no, otra vez. Y tiene la oportunidad. Hay gente que no la tiene. Hay un ejemplo, nosotros pertenecemos a una fundación que se llama Se Nos Ama y ellos trabajan con las mujeres que tienen cáncer de seno y de útero y trabajan en todo Santander. Y hay mujeres que vienen de por allá de los campos a hacerse una quimioterapia y termina la quimioterapia y le toca devolverse en un bus, en un carro, cuando sale casi desmayada, porque muchas personas le dan muy duro la terapia. Personas que me cuentan dicen no, gracias a Dios yo no, pero la mayoría sí. Y viene a hacerse el tratamiento
con todo lo que le cuesta. Incluso una de las cosas que hace la fundación es tenerla en algún lugar que la pueda cuidar para que no le toque ir venir. O ella está trabajando en los pueblos para poder ayudar a todo eso. ¿Por qué si nosotros sí tenemos la oportunidad, por qué no nos hacemos el tratamiento? Es que las inyecciones no me gustan. ¿Acaso se trata de que le gusten? No. Entonces nosotros le estamos fallando a Dios porque Él nos dio un regalo valiosísimo que es la salud. Pero primero tenemos que cuidarla, no la cuidamos. Entre otros no la cuidamos. No dormimos bien, mantenemos estresados, no nos alimentamos a horas. Mejor dicho, toda clase de error. Por eso a veces no le ponemos calidad a la comida. Entonces dañamos la salud. Y después, Dios mío, ¿por qué a mí? Otra vez Dios tiene la culpa. Y le está dando el tratamiento y no es que no me gusta, es que no quiero, es que yo no soy de médico, yo no soy de médico, yo no soy de medicina. Pues ya tocó, pero hagámoslo con amor y dándole gracias a Dios. Miremos Daniel 10:12 para terminar. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Resulta que Daniel había sido deportado a Babilonia, allí Dios lo usó grandemente, pero él entendió en ese momento, no, sino que él sabía que Dios había dicho que los deportaba a Babilonia, pero que a los 70 años los iba a devolver. Entonces él empieza a orar y a clamar por su pueblo que está cautivo en Babilonia para que los traigan de nuevo a Israel. De esa oración es que está hablando aquí en la palabra. Pero miren lo que estaba pidiendo Daniel. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Le está diciendo, mire, lo que usted está pidiendo de que tu pueblo vuelva a Israel, ya fueron oídas. Ya fueron oídas y vamos, ya estamos trabajando en eso. ¿Por cuántas personas estaba pidiendo ahí, Daniel? Todo un pueblo, toda una nación. Era cosa fácil devolverse. ¿Recuerdan qué hizo Dios para devolver, para regresar? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo manejó Dios para que se regresaran? No. Esto fue mucho después, que ya estaba en la tierra por un tiempo. ¿Qué recuerdan? Levantó a un gobernante que no conocía de Dios, que se entendió por allá lo que encontró, dijo, y este pueblo puede volver y los voy a ayudar a todos. Y ahí fue donde se levanta Esdras y Nehemías, y un grupo grande que hace la tarea de traerlos. En ese momento Daniel estaba orando que le cumpliera esa promesa que les había dado de que a los 70 años regresarían. Eso era lo que estaba Daniel pidiendo. Ya se habían cumplido los 70 años. Ya se habían cumplido los 70. Estaban cumpliendo en ese momento. Y él estaba muy triste porque ya se había cumplido el tiempo y no lo había traído. Necesitaba que alguien, fíjese, no lo había regresado porque necesitaba que alguien se parara en la brecha. ¿Y cómo estaba parado en la brecha Daniel? Entendiendo. Humillado en la presencia de Dios. Humillado, dispuesto en su corazón a entender. Es que ese es el problema, no nos disponemos a entender la palabra, nos parece bonita la lectura, el cuento, la historia. No, es que debo hacerlo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que invitemos a Daniel. ¿Sí? Daniel, creía lo que Dios decía en sus promesas. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Total. Todo se maneja todo y te da. Él solamente sabía que Dios lo podía hacer como él no sabía. Pero lo que tenía que hacer era orar. Pero aquí dice que tenía dispuesto su corazón a entender el plan de Dios, el propósito de Dios. Dios nos había llevado allí a este pueblo porque se había portado mal y muy mal. Pero él les dijo, de todas maneras, en 70 años yo lo regreso. Y Daniel hizo la tarea. ¿Será que Dios está oyendo nuestra oración por nuestra nación? Sí. Claro que sí.
Porque a pesar de que las cosas estén como están, no sabemos Dios cómo la va a acabar de arreglar, pero el que la arregla, por lo menos para nosotros. Y Él no es solo hombre, exactamente. Pero con humildad. Es que cuando yo le digo a Dios, es que mejor lo hago así, soy activa, soy soberbia. Eso, mejor no hago así, eso mejor no, por ejemplo, mejor no diezmo. Mejor llego tarde, mejor no voy a la iglesia, mejor le canto la tabla, porque es que me la hizo. Y el Espíritu Santo, no, cállese. No, es que no puedo, es que yo soy así. Tenga, mijita. Tenga para que llegue. Entonces, ¿para qué nos ponemos a pelear con Dios? ¿Quién va a ganar? Dios es que ya Dios es el punto. Él sí es. En cambio, nosotros sin Dios, ¿qué? Entonces vamos a proponernos a ganarnos el afecto de Dios. Para eso necesitamos tener un corazón dispuesto para entender la palabra, para obedecerla, y para eso necesitamos ser humildes. Y la humildad se demuestra cuando yo le pido el favor a la persona, cuando yo le doy las gracias, cuando le pido disculpen, no fue mi intención, no perdón, que fue así. Es más, cuando oro por la gente. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que orar por los enemigos, está hablando de eso. Yo debo ser humilde. Porque aunque tenga mucho enojo con la persona, o que sea muy mal, yo soy humilde y acepto que esa persona se equivocó, pero no importa. No sabemos Dios en qué momento la va a levantar, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta del propósito de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a hacer la tarea bien, cuando hay que hacerla bien. Siempre hay que hacerla bien. Padre Celestial, estamos delante de ti en esta mañana, pidiéndote perdón, porque multitudes de veces contendemos contigo